Grandes incógnitas del autismo, respuestas sencillas a eso. ¿Qué es? Desde el nacimiento, los cerebros autistas presentan una organización y funcionamiento diferente al del resto de las personas. Así que cuando procesan e interpretan la información, también se van a exhibir conductas diferentes. En general, se producen respuestas psicosociales que no siguen las conductas o las respuestas esperadas por la sociedad. El conjunto de estas conductas se conoce como trastorno del espectro autista o abreviado como TEA. Es una condición del sistema nervioso central que tiene un componente altamente hereditario. ¿Cómo se detecta? Hasta el momento no existe un marcador biológico, es decir, no hay una prueba de laboratorio, no hay una prueba médica para diagnosticar el autismo. Así que es necesario un conocimiento amplio, profundo y evaluaciones concienzudas para determinar si una persona es autista o no. ¿Por qué es un espectro? La expresión y la intensidad de las manifestaciones varía mucho de un autista a otro porque es muy frecuente que se encuentren solapados algunos otros trastornos que se le llaman trastornos concurrentes o comórbidos. En consecuencia, cada persona autista va a experimentar esta condición de una manera muy única y también va a enfrentar una gama de desafíos muy diferente. Por esa razón se le llama espectro. ¿Qué caracteriza a los autistas? A pesar de la diversidad en el espectro autista, existen dos características que todas las personas autistas presentan. La primera es la dificultad en la comunicación y en la interacción social, y la segunda son los patrones de comportamiento y de pensamiento repetitivos o persistentes. ¿Cómo se comprende? Existe una dificultad para entender los mensajes verbales y no verbales. Y no verbales se refiere a los gestos, la mirada, los tonos de voz y la postura corporal. Los mensajes además se suelen interpretar de manera completamente literal. Y se utiliza la lógica para entender aspectos de tipo social y emocional. ¿Cómo se comunica? Hay dificultad para iniciar y mantener una conversación y esto trae muchos retos asociados. Además existe una poca o inapropiada expresividad verbal, gestual y corporal. Es difícil transmitir las emociones, las necesidades y estados corporales, y eso puede deberse a problemas de lenguaje o también problemas interoceptivos, que es la capacidad de poder reconocer los estados internos. ¿Cómo se socializa? Los contactos sociales pueden ser inusuales o inapropiados. Es difícil adaptarse a diferentes contextos. Y también es complicado entender las reglas sociales que no son explícitas y eso trae como consecuencia que sea difícil interpretar las intenciones de otras personas. ¿Cómo se siente? Puede haber una sobreestimulación por información de tipo social y sensorial, como los ruidos, las texturas, los sabores. Hay una necesidad de autoestimulación mediante movimientos o vocalizaciones repetitivas llamadas estereotipias y ecolalias respectivamente, y hay problemas para identificar los estados corporales y emocionales. ¿Cómo se piensa? El pensamiento puede ser bastante rígido e inflexible, con resistencia al cambio y mucha necesidad de anticipación y planeación. Se tiende a sobrepensar en ideas, cayendo en una especie de rumiación. Además, se prioriza el detalle sobre el sentido global. Aunque eventualmente se comprende la totalidad del significado, hay problemas para llegar a ese punto. También hay una necesidad de catalogar, de ordenar o de alinear elementos o información. ¿Y cómo es la conducta? Hay una insistencia en la repetición y un importante apego a la rutina. Las emociones son muy difíciles de regular, lo que provocan crisis explosivas o bloqueos emocionales. Ciertos temas o actividades llamados intereses restringidos pueden captar la atención de la persona por largos periodos y eso puede interrumpir otras actividades. Y como medio de autorregulación se recurre a movimientos y vocalizaciones repetitivas.
Además, es notoria la preferencia por actividades individuales. ¿Por qué algunas personas no parecen autistas, aunque en realidad sí lo son? Pues todas las conductas antes mencionadas pueden parecer atípicas o inesperadas para las personas fuera del espectro autista. Así que algunos autistas que se dan cuenta que se están saliendo fuera del patrón, aprenden con el tiempo a reprimir y a camuflar sus conductas en contra de su propia naturaleza a fin de adaptarse, pero esto puede tener un alto costo a nivel mental y corporal. Por otro lado, el avance científico ha revelado que el autismo pues no solamente se puede presentar en niños ni necesariamente está acompañado de una discapacidad intelectual. Pero bueno, dicho cambio de concepción está en un proceso de transformación y todavía no permea en el imaginario de la sociedad. Los desafíos son los mismos para todos los autistas. Aunque el autismo afecta principalmente el aspecto psicosocial y todas las personas autistas lidian a diario con problemas de socialización y comportamiento, adicionalmente muchas personas autistas tienen condiciones simultáneas o concurrentes como problemas de lenguaje, psiquiátricos, neurológicos, gastrointestinales, de intelectuales y del neurodesarrollo. En consecuencia, las intervenciones, el tipo de apoyo y los desafíos que enfrentan a diario pues son enormemente variables y oscilan además a lo largo del tiempo. Esto es que pueden evolucionar. Cada vez hay más autistas. El número de autistas diagnosticados sí ha aumentado, pero no porque exista un incremento en los casos, sino porque el conocimiento del autismo ha avanzado y se ha divulgado más entre los profesionales de la salud, la sociedad y los medios de la comunicación. Y eso provoca que se valide mucho más la experiencia de las personas autistas que incluso han recibido su diagnóstico en una etapa tardía. ¿O todos somos un poquito autistas? Las conductas del autismo no son exclusivas de esta condición. Pueden a veces identificarse en la población en general. Esto conduce a la falsa creencia entonces de que todos podemos ser autistas. Sin embargo, el cerebro autista tiene una particular anatomía y configuración en su funcionamiento y esto afecta a los procesos mentales y en consecuencia a la conducta, que además está presentado desde la primera infancia y no son entonces conductas aisladas. Por tanto, el autismo no se adquiere ni se genera momentáneamente, sino que está presente a lo largo de toda la vida. ¿Es importante aprender sobre autismo? El beneficio de comprender el espectro autista a fondo permite validar la experiencia de las personas autistas y en consecuencia ofrece una oportunidad para comprenderse mejor y desarrollar estrategias más pertinentes para enfrentar los retos de la vida diaria que supone el trastorno del espectro autista. Además, una comprensión informada sobre el autismo evita perpetuar mitos y estigmas y eso entonces favorece la inclusión y el respeto por otro tipo de diversidad de la mente humana, es decir, por la neurodiversidad.